Hay un momento en el que Elisa Lam se detiene, no porque esté confundida, sino porque entiende que algo no está bien, y ese instante marca el inicio de todo. No grita, no corre, ni pide ayuda, porque en ese segundo exacto comprende que nadie va a responderle y que lo que ocurre a su alrededor ya no puede controlarlo. Minutos después, desaparecería para siempre, y cuando la encontraron, estaba en un lugar al que nunca debió haber llegado, dejando una pregunta abierta: si realmente estuvo sola esa noche. Elisa Lam tenía 21 años y era estudiante universitaria, pero más allá de su edad, hay algo importante que entender sobre ella, y es que había tomado una decisión que no era sencilla para cualquiera. Viajar sola, por primera vez, a una ciudad enorme y desconocida, no era un acto impulsivo, sino algo que había pensado con tiempo. Porque Elisa quería experimentar el mundo por su cuenta y descubrir hasta dónde podía llegar por sí misma. En el año 2013, eligió Los Ángeles como destino, una ciudad intensa, caótica, llena de contrastes, especialmente para alguien que no conocía a nadie allí y que además se enfrentaba a un entorno completamente nuevo. Durante su viaje, Elisa escribía con frecuencia, tomaba fotografías, documentaba lo que vivía y mantenía contacto constante con su familia, dejando claro en cada mensaje que todo estaba bien y que se sentía segura con la experiencia que estaba viviendo. No hablaba de miedo, ni de preocupación, ni daba señales de que algo la incomodara, y eso es clave, porque nada en sus palabras sonaba a despedida ni a advertencia. Era simplemente una joven normal, haciendo algo valiente, sin imaginar que ese viaje, que parecía tan común, se convertiría en el último. El día de su salida llegó y según los registros del hotel, ese era el momento en que Elisa debía marcharse, cerrar su estancia y continuar con su viaje. Pero eso nunca ocurrió. No bajó a recepción, no entregó la llave, ni avisó de ningún retraso, algo que, en su caso, no era habitual. Al principio, el personal del hotel pensó que se trataba de algo normal, quizás una salida tardía, quizás un cambio de planes sin avisar, porque muchos huéspedes lo hacen, pero las horas comenzaron a pasar y nadie volvió a verla. Mientras tanto, su familia empezó a preocuparse. Los mensajes dejaron de llegar, las llamadas no se contestaban, el silencio se volvió extraño, porque Elisa solía comunicarse con frecuencia. Fue entonces cuando se dio aviso a la policía y comenzó una búsqueda dentro del hotel, revisando habitaciones, pasillos, escaleras y áreas comunes, intentando encontrar cualquier rastro, cualquier pista, cualquier señal de que Elisa siguiera allí. Pero no había nada, ninguna maleta, ninguna nota, ningún testigo. Era como si Elisa Lam hubiera desaparecido sin salir jamás del edificio. Días después de la desaparición, la policía tomó una decisión importante: hacer público un video captado por las cámaras de seguridad del hotel. Era una grabación del ascensor. Las imágenes no tenían sonido, pero mostraban claramente a Elisa, completamente sola, dentro de un espacio cerrado y silencioso, donde cada movimiento parecía amplificarse. En el video se la ve entrar, presionar varios botones y esperar durante unos segundos, como si aguardara que algo ocurriera, o como si esperara a alguien. Pero el ascensor no se mueve. Entonces Elisa sale, se asoma al pasillo, mira hacia ambos lados con cautela y vuelve a entrar lentamente, como midiendo cada paso. En un momento se coloca en una esquina, como si intentara esconderse, y luego vuelve a mirar hacia afuera, reaccionando a algo que no podemos ver, algo que claramente capta su atención. No parece estar jugando, ni comportándose de forma casual. Cada uno de sus movimientos transmite incomodidad, alerta y una sensación de peligro difícil de explicar con palabras. Ese video se difundió rápidamente, y cuanto más se analizaba, más inquietante se volvía. Días después de la desaparición, cuando la búsqueda dentro del hotel parecía no avanzar, comenzaron a ocurrir cosas que nadie relacionó de inmediato con Elisa. Algunos huéspedes empezaron a quejarse. Decían que el agua tenía un sabor extraño, que el color no era el habitual, y que incluso desprendía un olor difícil de ignorar. Al principio,
El personal pensó que se trataba de un problema menor, algo técnico, algo que se resolvería rápidamente, pero las quejas continuaron, y fue entonces cuando decidieron revisar los tanques de agua, ubicados en el techo del edificio, una zona alta, aislada, a la que casi nadie subía. Uno de los trabajadores fue enviado a inspeccionarlos, subiendo solo, sin imaginar lo que estaba a punto de encontrar. Cuando abrió uno de los tanques, se asomó hacia el interior, y en ese instante todo se detuvo. Dentro del tanque, sumergido en el agua, estaba el cuerpo de Elisa Lam, un tanque elevado, pesado, difícil de abrir, que abastecía de agua a todo el hotel. La búsqueda había terminado, pero en ese mismo momento comenzaban las verdaderas preguntas. El hotel donde Elisa se hospedó no era simplemente un lugar barato para pasar la noche, y entender esto es fundamental para comprender el caso. Era un edificio antiguo, con décadas de historia acumulada entre sus paredes, un lugar que había visto pasar miles de personas, y no todas habían salido de allí con buenas experiencias. A lo largo de los años, ese hotel fue escenario de muertes, suicidios y situaciones difíciles de explicar. Hechos que quedaron registrados mucho antes de la llegada de Elisa. Algunos huéspedes contaban que al entrar sentían una incomodidad inmediata, una sensación pesada, como si el lugar arrastrara algo invisible. No era miedo exactamente, sino una impresión constante de que algo no encajaba del todo, de que ese edificio no era un sitio cualquiera, y de que permanecer allí demasiado tiempo resultaba incómodo para muchas personas. Elisa estaba sola, en una ciudad que no conocía, en un entorno cargado de historias oscuras, y ese contexto no puede ignorarse, porque influye más de lo que parece en la forma en que se viven ciertas situaciones. A veces, el lugar donde ocurre algo no es solo un escenario, sino una parte activa de la historia, y en este caso, ese detalle importa más de lo que muchos creen. Tras el hallazgo del cuerpo, las autoridades ofrecieron una explicación rápida, una versión que parecía cerrar el caso de inmediato: muerte accidental. Según esa versión, Elisa subió sola al techo del hotel, abrió el tanque de agua, entró en su interior y una vez dentro, no pudo salir. Pero cuando se analizan los detalles con calma, esa explicación comienza a mostrar fisuras. El acceso al techo estaba restringido y algunas de las puertas contaban con alarmas, algo que nunca quedó completamente aclarado durante la investigación. El tanque no era ligero, la tapa era pesada, la altura considerable. No se trataba de un acceso sencillo, ni de un lugar al que cualquiera pudiera llegar sin dificultad. Además, había una pregunta que nadie respondió con claridad, una pieza clave que siempre quedaba en el aire. ¿Cómo logró Elisa cerrar la tapa desde el interior del tanque? Ese detalle no encajaba, y cuando una versión oficial no logra responder a las preguntas más básicas, las dudas no desaparecen, sino que comienzan a multiplicarse. Cuando se revisa el video del ascensor con verdadera atención, hay un detalle que se vuelve imposible de ignorar y vale la pena detenerse en él con calma. Elisa no se mueve al azar, ni parece confundida por el entorno. Por el contrario, observa lo que ocurre a su alrededor. Escucha con atención y reacciona en función de lo que percibe, como si evaluara constantemente el peligro. En varios momentos, se asoma al pasillo con extrema cautela, no de forma curiosa, sino como alguien que percibe algo fuera del ascensor, algo que la obliga a mantenerse alerta. Sus movimientos son defensivos, mide cada paso, retrocede, vuelve a acercarse, duda antes de avanzar. Ese comportamiento no es casual. No es el de alguien que juega ni el de alguien que simplemente explora un lugar desconocido. Es el comportamiento de alguien que responde a estímulos reales, a algo que ocurre fuera del encuadre de la cámara, algo que nosotros no podemos ver pero que claramente influye en sus decisiones. Y si Elisa reaccionaba de esa manera, entonces hay una conclusión inevitable. Había algo más allí, algo que nunca quedó registrado, y esa ausencia es lo que convierte este caso en algo profundamente inquietante. El caso de Elisa Lam nunca tuvo un cierre real, y eso es algo que resulta imposible ignorar, incluso después de escuchar todas las versiones oficiales. Hubo una explicación,
Pero no hubo una verdad capaz de encajar cada pieza sin dejar preguntas abiertas en el camino. El video del ascensor sigue circulando, millones de personas lo han visto, miles lo han analizado una y otra vez, deteniéndose en cada gesto, en cada movimiento, intentando entender qué estaba ocurriendo en esos minutos finales. Y aún así, nadie puede explicar con certeza qué estaba enfrentando Elisa en ese momento, ni qué fue exactamente lo que la llevó a tomar las decisiones que tomó. El tanque sigue en el techo, sellado, silencioso. Un lugar al que nunca debió haber llegado y que sigue allí como un recordatorio permanente de todo lo que no se pudo explicar. El hotel también sigue en pie, con huéspedes entrando y saliendo cada día, durmiendo en sus habitaciones, usando sus pasillos, bebiendo su agua, como si nada hubiera ocurrido allí. Pero hay algo que no desapareció. La sensación de que falta una parte de la historia, de que algo quedó fuera del encuadre, de que nunca vimos el cuadro completo. Y aquí es donde el caso se vuelve realmente inquietante, porque no se trata solo de cómo murió Elisa, sino de todo lo que ocurrió antes, de las decisiones que tomó, de los movimientos que hizo y de aquello que jamás quedó registrado. Tal vez Elisa intentó huir, tal vez intentó esconderse, tal vez intentó advertirnos de algo que nunca logramos comprender, o tal vez, simplemente, entró en un lugar donde algunas personas dejan de existir sin que nadie pueda explicar cómo. Porque hay historias que no buscan justicia ni un culpable claro, solo buscan ser recordadas. Y hay lugares que no olvidan lo que ocurrió dentro de ellos, aunque el tiempo siga avanzando y la vida continúe como si nada. Si este tipo de historias reales te interesan, este canal es para ti. La pregunta no es qué le pasó a Elisa Lam. La pregunta es, ¿cuántas historias más siguen esperando, en silencio, a ser contadas? Y tal vez, lo más perturbador de todo, no sea lo que ocurrió esa noche, sino el hecho de que nunca sabremos en qué momento exacto todo comenzó a salir mal. Porque hay historias que no dejan respuestas, solo silencios. Y hay silencios que dicen mucho más de lo que cualquier explicación podría llegar a decir. El caso de Elisa Lam no terminó realmente. Simplemente se quedó suspendido en el tiempo, esperando a que alguien vuelva a mirar y se haga la pregunta correcta.